Bendiciones de parte de Dios para todos. Esta mañana recordaba algunas cosas que había visto durante la semana. En realidad no había visto, había oído. No sé cuántos de aquí escucharon esta semana desde el púlpito, pero yo siempre tengo ese programa en BBN sintonizado. Y estaban pasando algo de la historia de Jorge Müller. ¿Cuántos conocen a Jorge Müller o han escuchado de él? 2, 3, 4, 5. Unos cuantos. No saben cuánta bendición es saber sobre la vida de estos grandes misioneros. Bueno, él tenía una idea de trabajar con niños y él veía que había mucha necesidad, especialmente mucha pobreza. Entonces, él tuvo de parte de Dios hacer orfanatos. Los primeros, digamos, eran como lugares donde los niños que estaban en la calle, que no tenían dónde dormir, pudieran, aunque sea, tener un lugar donde descansar y también donde comer, que era la principal necesidad. Entonces, y más o menos logró hacer como 3 de ellos, 3 orfanatos llenos. Y el tema era siempre económico, porque no tenía los recursos para poder cumplimentar semejante ministerio y muchas veces en su diario escribía: hoy especialmente soy pobre. Y en uno de los días que le tocaba, bueno, imagínense tantos niños, ponían las mesas largas, así, los tablones parecidos a los que tenemos nosotros, y no había nada, absolutamente nada para comer. El que cocinaba, bueno, decía no había nada. Y había solamente un montón de niños y mucho hambre. Entonces, él dice, voy a esperar, estaba orando, no pasó nada. Después se pone de pie y dice, bueno, vamos a preparar la mesa. Dice, pero si no hay nada para comer. Los niños le preguntaban, pero si no hay nada, ¿qué vamos a comer? Pongan la mesa. Pusieron la mesa, pusieron los manteles, los cubiertos, y no había nada para comer. Y una vez que terminaron de hacerlo, ¿y ahora? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a dar gracias por los alimentos que Dios nos va a proveer en este día. Y los chicos pensaban, bueno, vamos a hacer lo que Él dice, Él debe saber qué va a pasar. Cerraron todos los ojos y cuenta la historia que Él oró dando gracias por los alimentos, como siempre. Dice que, claro, cuando abrió los ojos no había nada para comer. Estaban los platos limpios, por supuesto, estaban todos los niños, multitud de ellos, y justo tocan la puerta del orfanato. Tocan la puerta y, claro, a esa hora, ¿quién puede ser, no? Va y abre la puerta, y había 2 hombres discutiendo en la puerta, y uno le decía al otro que no sabía qué hacer, bueno, y le explican, disculpe, dice, que lo molestemos a estas horas, dice, lo que pasa es que acabamos de chocar acá, dice. Yo tengo este camión de leche y se va a echar a perder toda esta leche, y él, el panadero, también no va a llegar a destino. No nos podrá usted recibir esto porque la verdad que no sabemos qué hacer. Sí, imagínense la cara del misionero cuando vio esa respuesta de Dios, ¿no? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dar gracias a Dios por su provisión. Querido Dios, te damos gracias porque en momentos cuando menos lo esperamos, sabemos que tu provisión llega. Y tú eres bueno con nosotros porque en medio de todas estas cosas es como que nuestra fe está decayendo y necesitamos dejar que otra vez nos lleves hasta ese lugar en donde te conocimos sobrenatural, Dios fuerte, todopoderoso, que puede dar de comer no solamente a estos niños, sino a toda tu creación, Señor. Te damos las gracias y te pedimos bendición sobre esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, cuando nosotros pensamos en la familia, especialmente en la familia de nuestro país, la familia debe contar con Jesús en cada una de sus necesidades. Es necesario que sea lo primero. Es necesario no debilitar nuestra fe porque el enemigo quiere, bueno, que a través de las crisis que pasamos en nuestra familia, quiere separarnos, quiere destruir. Él vino para robar, matar y destruir. Él no quiere verte bien, quiere que estés mal. Incluso nosotros cuando analizamos la crisis que tenemos en nuestro país, no es solamente económica la crisis. Acá hay una crisis que impregna casi todas las capas de nuestro país. Ahora están todos pensando en Ucrania, digamos, en la guerra con Rusia, pero no tenemos que irnos tan lejos, hermano. Aquí nomás estamos sufriendo una guerra terrible, digamos, la gente no tiene trabajo, no hay para comer. Bueno, con las inundaciones la gente está, quién sabe cómo, ¿no? Y nosotros pensando en lo que muestra la televisión. Incluso acá en la iglesia hay gente que muchas veces pasa necesidad. Tenemos que sí o sí darnos cuenta que la crisis también, como decía recién, pasa porque es como una oportunidad que tenemos nosotros para invitar a Jesús, para invitar a Jesús. Los israelitas, por ejemplo, son no solamente una cultura distinta, oriental, sino que ellos tienen, como podemos decir, o tenían en aquel tiempo, en el tiempo de la Biblia, tenían una preparación para formar una familia. Nosotros, no sé cuántas familias están formando futuras familias, ¿no? Pero los papás, hace ratito hablaba Gonzalito de papás, los papás tienen la misión de educar a sus hijos para formar familias. Esa es la misión. Lo vimos el año pasado en la escuela bíblica todas las tardes, cómo hacer todo esto. Los judíos, por ejemplo, a los 12, 13 años los chicos ya sabían con quién se iban a casar. Se llamaba el desposorio. Los padres se reunían, decían, bueno, vos te vas a casar con esta señorita. Entonces, a partir de ese momento, el muchacho empezaba a formarse, formar un oficio. Tenía que aprender el oficio del papá. Tenía que trabajar junto a él, tenía que saber lo que era el sudor, lo que era el cansancio. O sea, era un entrenamiento, ¿cuánto? A ver, 12, 13, 14, 15, 16 años. O sea, esto no se aprendía en meses, se aprendía en años, se aprende en años. A la vez tenían que saber las escrituras, ir a la sinagoga. Y cuando terminaba todo esto, en realidad terminaba cuando la persona moría. Porque el trabajo era hasta la muerte, no había jubilación. No había jubilación en ese tiempo, las personas trabajaban hasta la muerte. Y después volvían a hacer lo mismo con sus hijos. Es decir, durante la adolescencia, el adolescente se preparaba para ser un hombre, con las responsabilidades que esto infringía. Es decir, nosotros vemos que la familia israelita tenía esa formación. Se preparaba a la niña para ser una mujer virtuosa. Fíjense qué interesante que cuando llegaba el momento en el cual ya era mayor, ya tenía, digamos, un oficio, no solamente tenía que aprender a trabajar, tenía que construir dónde iba a vivir. Además eso, sí. O sea que cuando termine su casita, recién se realizaban las bodas. Fíjense la diferencia con nuestra sociedad hoy en día. Nuestra sociedad no pensamos de la misma manera. Por eso esos países son potencia, por eso son diferentes, porque ellos tienen otra mentalidad, tienen otra forma de ver la vida. Entonces esa preparación para el oficio, para el trabajo,
Aparte, él tenía que construir una casa. Jesús dice, ¿no? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿y yo qué haré? Vendré a buscarlos para llevarlos conmigo. Todo eso es una preparación del joven judío. El joven judío, ¿qué hacía? Terminaba su casita y recién iba a buscar a la doncella para que se realice la boda. Hasta ahí vamos, dos cosas. Además de esto, por si esto no fuera poco, el novio era el encargado de preparar la boda. ¿Saben lo que era preparar la boda? Ustedes se imaginan, qué sé yo, 2 horas, 3 horas de las bodas argentinas últimas que hemos participado. La última que participé fue más duradera. Empezó a las 2, terminó como a las 7 casi. Pero creo que fue una de las más largas que tuve. Por supuesto, no me quedé hasta el final, me fui antes. ¿Pero saben cuánto duraba una boda judía? Digan número. 1 semana. 1 semana festejando. ¿Quién tenía que poner todo eso? El novio. Aparte de todo, tenía que darle los regalos al suegro, los regalos a la doncella. Aparte de eso, tenía que tener la túnica, el vestido, porque no era cualquier vestido para casarse. Bueno, como decían los apóstoles, así no conviene casarse, entonces, ¿no? Porque, digamos, era todo, podemos decir, un proceso. No se casaba cualquiera. Había una preparación, una preparación. Ahora, esta preparación era también en la parte espiritual. Los maestros de la sinagoga exigían a los niños que memoricen proverbios. Todo el libro de proverbios. De ahí que los apóstoles en muchas de sus cartas citan proverbios como nada, digamos, ellos lo manejaban así. ¿Cuántos de nosotros estamos preparando a nuestros hijos de esta manera para que en el futuro no tengan inconvenientes que se pueden trabajar? Entonces la sociedad argentina está en crisis de valores, bueno, económica, está en crisis, hasta en la música está en crisis, ¿no? Porque los autores no tienen ingresos, no hay... Es decir, todo está en crisis acá, pero no es un tema que se puede resolver en 4 años de gobierno. Se resuelve desde la base, desde la familia, ¿no? Usted dirá, bueno, pero yo ya soy abuelo. Una vez me acuerdo una hermana estaba dando la clase bíblica, antes se hacía la clase bíblica acá a las 9 de la mañana, y una hermana, que no voy a decir quién, estábamos enseñando sobre cómo criar a los hijos. Y mientras yo pasaba por ahí caminando en el medio del salón, decía, esta edad me viene a enseñar a mí cómo criar a los hijos. ¿Saben qué? Los abuelos tienen una importancia enorme en la formación de ¿quién? De los muchachos. ¿Usted es un abuelo? Bueno, junte a alguno de los jóvenes de la iglesia y dígale cómo es la vida. ¿Cómo es casarse? Invítelo a tomar un café, un té. Dígale, mire, estos son los precios. Invítelo al súper, ¿no? Vos tenés que poner todos los días tanta cantidad para comer. Usted que es abuela, invite a la jovencita a su casa. Dígale, enséñele cómo hay que cocinar, cómo hay que esperar al marido, cómo hay que poner en orden a los niños cuando se portan mal. ¿Se da cuenta? Entonces, es como que dice la Biblia que las mujeres, las ancianas, enseñan a las más jóvenes y los ancianos den el ejemplo. Levanten sus manos con manos santas para orar, dice, ¿no? Entonces, fíjense cuánta responsabilidad tenía la familia en esta sociedad oriental judía. Por eso se valoraban mucho los ancianos, porque ellos eran como los maestros.
eran los que enseñaban. Y en el pasaje que vamos a ver hoy, especialmente el pasaje que vamos a ver hoy, trata de una falencia en el sistema. No me digas, sí, eran tan perfectos, hasta acá me mostraste como que eran de 10, pero había grietas. No siempre las cosas salían bien. Vamos a ir a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Entonces encontramos acá que hay una grieta en este sistema que parecía perfecto. Bueno, vemos 2 falencias en el pasaje. Una, que en plena fiesta, ¿qué sucedió? Siento un murmullo descuidado. Se acabó el vino. Y la segunda falencia, ¿cuál es? ¿Qué le dijo el maestresala al esposo? Sí, mal, 2 puntos menos. Bueno, no sé cuál de los 2 es más importante, pero vamos a ver, según el pasaje, el orden de los hechos. El Señor era un señor que le gustaba participar de los eventos sociales. Él pasaba tiempo en estos lugares donde había comidas, donde había, podemos decir, festejos. Y la primera actividad que menciona en cuanto a su recorrido es justamente en una boda, ¿no? Las bodas de Caná. La primera actividad como Mesías, él, ¿dónde se lo puede encontrar? En una fiesta. Ahora, la Biblia dice al tercer día, en el versículo 1, es decir, todo esto sucedió, podemos ver desde el capítulo 1 como en forma correlativa. ¿Qué quiere decir? Un hecho después del otro. Primero, los discípulos de Juan el Bautista siguen a Jesús. Segundo, Pedro es llamado a seguir a Jesús. Después Felipe, al siguiente día, versículo 43. Y después encuentran a Natanael, entre paréntesis, Natanael vivía en Caná de Galilea, eso lo dicen en los pasajes más adelante, y dice la Biblia que, bueno, se convierte en Natanael, y fíjense que dice al tercer día, o sea, como podemos decir, de ahí a 3 días, algunos estudiosos dicen de que más o menos tardaban 3 días en llegar a Caná. Es probable. Difieren, digamos, en cuanto a la distancia que existía entre las 2 ciudades, entre Nazaret y Caná. Y muchas veces pensamos, son 3 días caminando, bueno, bastante distancia, por lo menos más de 12 kilómetros. Y dice la palabra de Dios que se realizaron esas bodas y, bueno, ¿quién estaba allí? Estaba la madre de Jesús, versículo 1. ¿Qué día se casaban? ¿Había un horario? ¿Había un calendario, mejor dicho? Sí. Por lo general, las bodas se realizaban los miércoles.
Así que ya saben, chicas y chicos que quieran casarse, las bodas a partir de ahora se van a realizar los miércoles. ¿Sí? Bueno, no, en aquel tiempo eran los miércoles porque ese era el día que se casaban las vírgenes, dice, ¿no? Estaba como, podemos decir, todo ordenado. Era una sociedad ordenada, impecable, ¿no? En aquel tiempo, sin computadoras, sin celulares, ¿cómo hacían? Bueno, eran ordenados porque era una sociedad que tenía la palabra de Dios como su base. Entonces, el Señor es invitado a la boda. El Señor está ahí, podemos decir, con sus discípulos. Versículo 2. Fueron invitados también Jesús y sus discípulos. No es que él cayó de imprevisto, como leí por ahí en algún comentario. No cayó de imprevisto Jesús, no cayó de sorpresa. No, incluso era una falta caer de sorpresa. Si bien las bodas se realizaban, como decíamos recién, durante una semana, todo el pueblo estaba invitado. Entonces, en este caso, la Biblia dice que Jesús y sus discípulos fueron invitados, especialmente invitados. Ahora, cuando nosotros pensamos en quién es el esposo, no lo sabemos. La Biblia no dice el nombre, ni tampoco dice el nombre de la esposa. Son detalles. Pero lo que sí, ellos tuvieron lo que nosotros tenemos que tener, invitar a Jesús. Eso es lo primero. Si te vas a casar, invita a quién. Sí, a Jesús. Porque puedes invitar a 200, 300, no sé cuánto estás invitando. Pero si no invitas a Jesús. Y por otra parte, cuando están bendiciendo la boda, ¿Jesús está ahí? Sí, bueno, porque el pastor ora, le pide. No lo dejes a Jesús en la boda y te vas a tu casa. Llévalo con vos. Invítalo a que entre en tu hogar también. Es decir, no se trata solamente de casarse, sino que Jesús esté en todos nuestros días. Ser un invitado. Entonces, fíjense, un invitado como Jesús, ¿por qué invitarlo? ¿Acaso no está en mi corazón? A veces parece que no. Es decir, para que esté en nuestro corazón, ¿cómo tiene que ser nuestra vida? Que Jesús sea el Señor de nuestra vida. El Rey. ¿Y Jesús es el Rey de tus días? Bueno, si es Jesús el Rey de tus días, Él está formándose en tu vida y está transformando tus días. Pero si no es así, tenés que invitarlo pronto. Decirle, Señor, este día también quiero que sea tuyo. Déjalo que Él controle cada uno de tus actos, cada una de las cosas que debes hacer. La Biblia dice en el versículo 3 que hay un problema grave, gravísimo. Faltó el vino. El vino en aquel tiempo era la bebida, digamos, de la fiesta. Todos bebían vino. Era un vino para todo el pueblo. Era como decir hoy, bueno, la gaseosa. Si falta la gaseosa en una fiesta, bueno, imagínense el problema que se puede armar, porque la comida siempre necesita digamos, podemos decir, de algo líquido. Bueno, en este caso se tomaba vino, hasta los niños tomaban vino. No era el vino que usted se imagina. Para los que piensan en bebidas con alcohol, había distintos tipos de vino en la Biblia. Bueno, no vamos a entrar en las palabras en griego porque ustedes no saben griego ni yo tampoco, pero había distintos tipos de vino. En este caso era el vino de bodas, el vino que se usaba en una boda. Y fíjense qué interesante que este vino era, podemos decir, lo que daba a la fiesta la alegría, buen vino. Ahora, faltando el vino, dice la palabra de Dios, que podemos decir que se activa lo que es la providencia divina. Usted dirá, ¿qué es la providencia divina? El Señor mantiene a su creación sin cesar, incesantemente. Él mantiene, dice, los pájaros tienen los planetas, tienen lo necesario para girar alrededor de la órbita. Cada ser humano va a tener lo que necesita para vivir.
Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? Bueno, vayan a preguntar cuánto cuestan las armas que se están usando en la guerra ahora. Vayan a preguntar cuánto salen los viajes que hacen los políticos ahora. Y se va a dar cuenta por qué no hay. ¿Se da cuenta? Dios sí dio. Dios da la posibilidad, provee. Pero ¿qué pasa? El hombre se gasta en otras cosas. ¿Se da cuenta? Incluso usted cobra por su trabajo, ¿sí o no? Sí cobra. ¿O no cobra? ¿O hace todo gratis? ¿Quién hace el trabajo gratis? Levante su mano. Nada, casi nadie, ¿no? Nadie. Nadie trabaja gratis. Cuando usted recibe su salario, ese salario le tiene que alcanzar. De una u otra manera le tiene que alcanzar. Pero ¿qué hace usted? Usted lo gasta en otra cosa y después le falta. Le falta. Es así. Nosotros somos los que recibimos, pero que después de muchas cosas nos damos cuenta que nos falta. Y este novio estaba en ese, podemos decir, problemón, porque la sociedad judía era una sociedad bien exigente. Criticaba y era, podemos decir, un escándalo que falte el vino en una boda. O sea, había hecho todo bien. Se había preparado para casarse, tenía su casa, había ido a buscar a la doncella, estaba en lo mejor de la fiesta y faltaba el vino. Ahora, cuando pensamos en que hay una providencia divina, podemos decir, lo que va a activarse cuando se activa también la necesidad. O sea, dos cosas se activan, la necesidad y se activa la providencia. Pero la providencia, o para recibir de la providencia, alguien tiene que pedir. Alguien tiene que pedir. Alguien tiene que acercarse y pedir. ¿Se acuerdan el ejemplo de Jorge Müller? Él pidió. Y el que pide, recibe. Y recibió. Y sería lindo que usted pase acá al frente y cuente todas las veces que le sucedió igual. Porque testimonio de su providencia, nos faltarían las horas de este día para culminar todos los testimonios en este salón nada más. ¿Cuántas veces Dios te dio en forma sobrenatural? A pesar de que hayas hecho la planificación, a pesar de que hayas pensado en todos los detalles, siempre va a faltar algo, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que le falta por causa del pecado, siempre va a faltar algo. Así vos hagas todo en la casa, siempre va a faltar algo. Y necesitas de Dios para no desfallecer. Entonces, fíjense cómo se activa esa providencia. Versículo 4. Dice la palabra de Dios en que, bueno, María se acerca a Jesús y le dice, no tienen vino. Que yo soy, o sea, otra vez. Imagínense que alguien se acerca a ustedes en plena boda y le dice, mira, no tienen gaseosa, se le acabó, qué sé yo. Usted es invitado a la boda, usted conoce a los novios. ¿Qué haría? Primero, la sorpresa. Bueno, ¿y qué puedo hacer? En ese sentido está el tema. ¿Qué puedo hacer? Dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, es un Jesús que está pensando por dónde viene la pregunta. ¿Qué quería María en sí? ¿A qué apelaba? Que hace algo, resolver, digamos. Es decir, Jesús muchas veces habló de la oración como que es inoportuna la oración, ¿no? Por ejemplo, hay una parábola que dice que está el hombre durmiendo con toda su familia y tocan la puerta. ¿Quién es? El amigo. ¿Qué querés? Bueno, mirá, vinieron a visitarme y no tengo pan. ¿Y qué hace el otro? Para que se vaya rápido o por inoportuno, ¿qué hace? Le da, digamos, lo que tiene, pero es inoportuno. Bueno, la oración es inoportuna. ¿Ustedes creen que es algo que es en el momento? No.
La oración es inoportuna, es algo por lo que falta. Pedimos lo que falta. Pedimos lo que nos falta. ¿Qué te falta a vos en esta mañana? ¿Le has pedido a Dios sobre eso? Sí, bueno, ¿Dios te ha dado? Todavía no. Bueno, hay que seguir pidiendo. Es incesante. Es molesto también. Porque, bueno, ¿quién cae a medianoche a decirle, bueno, me falta algo porque viene un amigo a visitarme? Es molesto. Es como que está fuera de lugar. Está fuera, podemos decir, de lo que era la boda. La boda era para festejar, no para hacer una colecta o para... ¿Se da cuenta? Entonces un momento, podemos decir, imprevisto. Esa es la palabra. No se previó, ¿sirve la palabra prever? Sí. Bueno, no se pensó en esto antes. Por ejemplo, acá está goteando el techo. No sé si se dio cuenta usted. ¿Por qué está goteando el techo? Porque llovió. Y el agua se juntó en una esquina del techo. ¿Se podía haber previsto eso antes? Silencio. Sí. ¿Qué podríamos haber hecho ahí? Pues cerrar las ventanas, poner, digamos, un desagüe, ¿no? Porque está el caño, está todo ahí, está listo para resolver. Pero si no hacemos este trabajo, va a haber una grieta, ¿no? Va a haber un problema allí. Lo mismo sucede en esta boda. Este novio, como todos los novios, este novio se había olvidado o no había hecho los cálculos necesarios, o quizás sí lo hizo, pero ¿qué pasó? Superó la expectativa, capaz que él esperaba, claro, o le falló a alguien, no lo sabemos. Sea como fuere, faltó el vino, faltó. Siempre falta algo. Bueno, entonces recurre María a Jesús. ¿Estaba mal María? ¿Cómo va a recurrir a Jesús? ¿En qué cabeza le cabe a esta mujer? ¿Estaba mal? Los que critican a María, ¿estaba mal? Y no. Ella recurrió a Jesús. Si te gusta tanto María, recurrí a Jesús también. Porque María es un ejemplo para nosotros en esta mañana. Faltaba algo y no pensó dos veces. Se fue a Jesús y le dijo, mira, se quedaron sin vino. Ni siquiera pidió bien. Ni siquiera pidió bien. Le hizo como hacen las mamás, ¿no? Como hacen las mujeres. No te dicen completamente las cosas. ¿Cómo dicen las mujeres? Indirectamente. Y nosotros no entendemos los indirectos. Nosotros somos cuadrados, ¿no? Los varones no entendemos. Gracias a Dios que Jesús sí la entendió. Dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Él capaz que estaba a la risa con sus amigos, capaz que estaba disfrutando de la música, ¿no? Qué hermoso la boda con la música. Tiene unos sonidos raros los instrumentos judíos, pero igual estaba hermoso para ese tiempo. Y dice la palabra de Dios que le dice, aún no ha venido mi hora. Pero María, dice la Biblia en el versículo 5, que le dijo a los sirvientes, ahí estaban todos los mozos, todos esperando, haced todo lo que os dije. Ya sabía ella que Jesús no le iba a fallar. Decirle al que está al lado tuyo, Jesús no te va a fallar. Jesús no te va a fallar. Jesús no falla, mi Cristo no falla. Mi Cristo no falla. Hagan lo que Él diga porque Él sabe qué va a hacer. Entonces, es interesante cómo se resuelve toda circunstancia que podía terminar en un escándalo recurriendo a la persona indicada en el momento oportuno. La persona indicada en el momento oportuno es Cristo y el momento oportuno es la necesidad. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es recurrir a Cristo. Y no ir a pedir un préstamo urgente, ¿no? Y no ir a mentir, ¿no?
y no hacer como una estafa ahí para que nadie se dé cuenta, ¿no? No recurrir al pecado y no a recurrir a enojarse, a desesperarse. ¿A quién tenemos que ir primero? Cristo. Y después veamos qué sucede. Versículo 5 dice, haced todo lo que os dijere. Mandato de María para todos. Haced todo lo que Él os dijere. Ahora, había allí unas tinajas de piedra, dice la Biblia, ¿no? De piedra. Imagínense, hay como unos piletines, así, todo de piedra. ¿Para qué se usaba eso? Bueno, eso se usaba para juntar agua. ¿Para qué? Bueno, los judíos tenían, los rabinos enseñaban eso, que uno tenía que lavarse las manos porque simbólicamente estábamos sucios todo el tiempo. Entonces, antes de comer y todo esto, había que lavarse las manos. Tremenda sociedad que en aquel tiempo no sabían nada del COVID ni nada de eso, pero ellos eran muy limpios. Y por ser muy limpios, lograron ser inmunes a varias enfermedades que los pueblos vecinos sí las tenían. En este caso encontramos que tenían esa finalidad. Más o menos entre 70 y 110 litros de agua cabían allí. Interesante. Pero Jesús le iba a dar otra finalidad, podemos decir. La imprudencia del novio, o que alguien le falló, o que hizo los cálculos pero sobrepasó las expectativas, no sabemos qué pasó, la cuestión que el problema estaba dado. No importa muchas veces el origen del problema, ¿no? Voy a discrepar a veces con algunos psicólogos que cada vez que tenés un problema te hacen volver al pasado, a tu niñez. Si volverían a mi niñez dirían que estoy perdido. Estoy perdido porque tuve una niñez horrible. Bueno, entonces, ahora entendemos por qué. Bueno, pero ¿por qué tengo que recordar todo eso? En este caso, hay que limitarse a la situación actual. Jesús no fue a empujar al novio a la calle y decirle, ¿qué te pasa a vos? ¿Cómo no pensaste en esto antes? ¿Sos loco? ¿No? ¿Acaso es una falta de respeto lo que estás haciendo? A la familia de la novia, a mi familia, para invitarme a mí. Así no reaccionó Jesús. Es decir, no se resuelven las cosas con ira. No se resuelven las cosas buscando culpables. No se resuelven las cosas buscando soluciones que no son soluciones. Se resuelve buscando a Jesús. Y Jesús utiliza lo que vos tenés, al igual que lo que hicieron los profetas. ¿Se acuerdan? Eliseo dice, ¿qué tenés en la casa? Bueno, yo tengo un poco de aceite. Dice, bueno, anda a pedir tinajas a todos lados, y multiplicó ahí, hizo un milagro, y le alcanzó para vivir. ¿Qué tenés acá? Bueno, lo único que tengo son estas fuentes para lavarse las manos. Bueno, vamos a usarlo. Dice la palabra de Dios, llenate estas tinajas de agua. Versículo 7. Hasta arriba, y la llenaron. Y dice la palabra que los sirvientes no hicieron ni una pregunta. ¿Por qué pedía esto? Ni nada. Versículo 8. ¿Cuánto creen ustedes que habrán tardado estos siervos en llenar esas tinajas de agua que tenían como 110 litros de agua? Más o menos. ¿Cuántos se imaginan? ¿Una hora? Dependiendo cuántos siervos eran. ¿Quién tenía que pagar los siervos? El novio, ¿no? Bueno, en este caso, dependiendo cuántos siervos sean, por lo menos deben haber tardado, como dicen los hermanos, una hora máximo, quizás, para llenarlos hasta arriba. Y dice la Biblia que cuando terminaron de llenarlo, versículo 8, sacad ahora y llevadlo al maestresala. El maestresala era un hombre que conocía de bebidas. No hay muchos, ¿eh?
No hay muchos. Incluso los que presumen de saber de bebidas, no se puede, digamos, decir que pueden diferenciar una calidad de otra. Pasó algo tremendo allí. Cuando prueba, versículo 9, sin saber de dónde era, porque era agua, llamó al esposo. Y ahí encontramos que cuando te llaman es para retarte, para criticarte o para decirte algo negativo. Pero en este caso, fíjense que la palabra nos muestra que le dice lo siguiente, versículo 10. Todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú, ¿qué dice? Has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué calidad tenía la respuesta de Dios, no? Dios puede darte el mejor vino y también la mejor vida. Es decir, la anterior que vos tenías no servía. La vida con Jesús tiene esto. El Señor puede ofrecerte a través de su poder algo insuperable. Es decir, que no es solamente una respuesta pequeña, y díganme si no les pasó así. Cuando ustedes oraron, es como que Dios les respondió mucho más de lo que ustedes pedían. Así responde Dios. En este caso, este muchacho se conformaría con algo que pase por vino. Por lo menos con algo que pase por vino hasta que termine la fiesta. Pero no fue algo así. Fue algo mejor, dice la Biblia, que era lo mejor. Has reservado el buen vino hasta ahora. La pregunta que yo le hago a ustedes, ¿puede el agua convertirse en buen vino? ¿Sí o no? Y de alguna forma, utilizando la ciencia, ¿se podría hoy transformar agua en buen vino? Hasta que yo sepa, no. Entonces, ni hoy, ni en el tiempo en que sucedió esto, se puede dar una explicación a esta circunstancia. Como también no podemos explicar cómo chocaron el panadero y el lechero frente del orfanato de Müller. Como tampoco no puedes explicar cómo Dios contestó tu oración cuando todo parecía revés, cuando todo parecía que iba a salir mal. Él puede hacer esto. Jesucristo puede hacer que de la crisis que estás viviendo, que es algo tremendo, Él puede transformar esa crisis en algo glorioso. Dice la Biblia, fíjense, y vimos, dice, así manifestó el principio de señales, versículo 11, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. En otra parte va a decir, y vimos su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Para terminar, la palabra gloria en griego significa brillar, significa esplendor, doxa, brillar, esplendor. El hombre está en tinieblas y de golpe se hizo gran luz allí. Porque Él no solamente tiene la respuesta a tu oración, sino que tiene la solución para toda crisis. Entonces, las crisis pueden servirnos a nosotros para conocer a ese Jesús de gloria, ¿sí o no? Sí. Y no buscar soluciones espurias, no buscar soluciones que no son soluciones, no creer que a través del pecado vamos a lograr cierta posición. No, Señor, los milagros demuestran el poder de Dios. Y aquí hay un milagro, y un gran milagro. Ni siquiera podríamos decir que convirtió un vaso de agua, sino que acá hablamos de litros y litros. Había para rato, hasta que termine la fiesta. Completa. El Señor, cuando hace su obra, la hace completa.
¿Se imaginan la cara del esposo? ¿Se imaginan la cara de este maestresala cuando probó? Y las caras de los sirvientes, que sabían que era agua, pero él cuando la probó era vino. ¿Cómo podemos explicar eso? No hay una explicación. No hay una explicación natural, pero sí hay una explicación sobrenatural. Es Jesús, fue Jesús. Fue Jesús el que transformó esas tinieblas en gloria, en doxa, en brillar, en esplendor, en algo que no tenía solución porque había imposibilidad en ese tiempo, no había camiones, no había forma de encontrar de dónde iban a sacar vino. No había forma. No había forma. Ni siquiera hoy creo que hay forma. Esta mañana salí a comprar pan y están todas las panaderías cerradas. Claro, eran las 8 de la mañana. Está todo cerrado. Ni galleta, nada. Vino menos. ¿Te das cuenta? En miércoles encima, no. Bueno, entonces nosotros encontramos que los milagros los demuestra Dios. Él puede hacer que tu vida sea diferente. Tenés que pensar de que las crisis que estás viviendo ahora tienen que servirte para conocer más a Cristo. Estás pasando quizá un momento del peor de tu historia en cuanto a lo económico. Algunos no me responde ahora. En tu mente decís sí, bueno. Ya sabes a quién tenés que ir. ¿A quién? A Jesús. No sé cómo va a pasar, pero Él puede sacarte de esto también. Su providencia. Su providencia. Él va a usar lo que vos tenés. Entonces, ¿estás pasando un momento familiar difícil? ¿El peor de tu vida? No me respondan a mí, respondele a Dios. Sí, bueno. Consulta a Jesús. Él va a usar lo que vos tenés. Y Él va a obrar con su providencia. Él es bueno. Él tiene el poder para hacerlo. Ya sé que sos inoportuno, te da vergüenza. Ya sé que por ahí estás pasando un mal momento quizás en tu trabajo. Tenés que consultar a Jesús. Tenés que decirle, Señor, me está sucediendo esto. Y pensar en este esposo, mis queridos. El primer día de su matrimonio, ¿qué tuvo? ¿Qué tuvo? Problemas. No conviene casarse entonces, ¿no? Pero es así. La vida, cuando hay movimiento, cuando hay convivencia, cuando hay situaciones, podemos decir que nos desafían a utilizar todo lo que sabemos, nos va a causar, sin lugar a dudas, problemas. Problemas con el mundo, problemas con nosotros mismos, problemas con todos lados. Los problemas. Pero los problemas tienen solución o no. Sí, son solubles. ¿En y con quién? Con Jesús. Con Jesús. ¿Por qué no invitas a Jesús a participar de tu vida en esta mañana? Amén. Querido Dios, te damos gracias porque a través de esta palabra podemos darnos cuenta, Señor, que por más inteligencia que tengamos, por más cosas que hagamos, van a surgir situaciones que nos superan, no podemos sobrellevarlas. Tenemos que ver solamente cómo está este mundo para darnos cuenta de que siempre vamos a necesitar de ti, Señor. Quisiéramos invitarte esta mañana a formar parte de cada una de las cosas que estamos viviendo. Quisiéramos ver tu gloria, Señor, manifestar tu poder en nuestra familia, en nuestra vida. Sabemos, Señor, que tenemos que hacer lo que vos digas.
aunque parezca completamente ingenuo, parezca quizás algo sin sentido. Te pedimos, Señor, que podamos tener la humildad de hacer lo que vos pides. Así quizás nos humille la situación que vivimos. Que vos, Señor, guíes nuestros pasos y que podamos recurrir a ti en todo momento, invitarte a formar parte, Señor, de nuestros días y dejar que tu voz guíe, Señor, cada una de nuestras actitudes y acciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya escucharon los solteritos y solteras. Casamiento de 7 días. Al fondo hay 2 príncipes y una princesa que están durmiendo. Yo les pido que ustedes canten fuerte, pero con voces nada más. ¿Sí? ¿Se animan o no? Esta canción dice, ¿quién nos separará? ¿Cantamos esta canción? Así despacito también lo vamos despertando. ¿Vieron cómo hay que despertar a los niños? Después ya terminamos con una canción. No, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Ni tribulación, no angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Del amor de nuestro Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar de su amor. El coro dice, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús.